Cada tarde, Ethan Parker, de 13 años, se sentaba solo en una mesa del rincón del restaurante local. Nadie se sentaba con él. El pueblo hablaba en voz baja de la maldición de la familia Parker, 3 generaciones de muertes inexplicables. Cuando el ingeniero James Mitchell ignoró las advertencias y se hizo amigo del chico aislado, lo que descubrió en el sótano de la casa de los Parker le heló la sangre. La historia de la familia Parker comenzó mucho antes de que Ethan naciera. Su bisabuelo murió en un incendio una noche de invierno. Luego, el abuelo de Ethan enfermó sin previo aviso. Los doctores no podían explicarlo. Se quejaba de dolores de cabeza, cansancio y confusión. En pocos meses ya no estaba. La familia guardó luto. Años después, la abuela de Ethan se desplomó en lo alto de las escaleras de esa misma casa reconstruida. Cuando Ethan apenas tenía 5 años, su madre se agarró el pecho durante la cena y nunca más se levantó. Ataque al corazón, dijeron los doctores. Solo tenía 32. Demasiado joven, demasiado repentino. La palabra maldición empezó a circular por el pueblo. La gente comenzó a preguntarse si la familia Parker cargaba algo siniestro con ellos. Ethan creció bajo el peso de esa reputación. A los 13, entendía lo que significaba ser intocable. En la escuela, sus compañeros evitaban el contacto visual. En el restaurante donde hacía la tarea después de clases, los clientes elegían mesas del otro lado del salón. Su padre trabajaba turnos dobles en la fábrica al otro lado del pueblo. El trabajo lo mantenía lejos de casa la mayoría de los días, dejando a Ethan solo para enfrentar su aislamiento. Se volvió invisible, que parecía ser lo que todos querían de todos modos. Entonces llegó James Mitchell al pueblo. Era ingeniero, transferido por un nuevo proyecto en la planta industrial a las afueras del pueblo. En su primera semana, James se detuvo en el restaurante para almorzar. El lugar estaba lleno, pero notó la mesa vacía en el rincón donde un chico joven se sentaba solo con su tarea. Antes de que pudiera ir en esa dirección, Marta, la dueña del restaurante, lo detuvo. Le contó sobre la familia Parker. Le sugirió que se sentara en cualquier otro lugar. James escuchó con cortesía. Luego agradeció a Marta y caminó directo hacia la mesa de Ethan. Preguntó si el asiento estaba ocupado. Ethan levantó la vista con los ojos muy abiertos. Nadie le había pedido sentarse con él en años. James sonrió, dejó su café y se presentó. La conversación comenzó lentamente. James regresó 2 días después, luego otra vez la semana siguiente. Se volvió una rutina. Cada pocos días, James pasaba por el restaurante y se unía a Ethan en la mesa del rincón. Hablaban de tareas, de deportes, de nada y de todo. Ethan empezó a abrirse. Por primera vez en años, Ethan tenía a alguien que escuchaba sin miedo en los ojos. Entonces, un martes, Ethan no apareció. James esperó en el restaurante, mirando su reloj. Pasaron 30 minutos, 1 hora. Esto no era típico de Ethan. El chico siempre era puntual, siempre en esa mesa del rincón a las 3:30. James sintió una inquietud instalarse en su pecho. Le preguntó a Marta si había visto a Ethan. Ella negó con la cabeza, con preocupación marcada en su rostro. Algo andaba mal. James condujo hasta la casa de los Parker. El viejo edificio estaba en las afueras del pueblo, con la pintura descascarada y el porche hundido. Un vecino estaba parado en el jardín del frente, con los brazos cruzados y el rostro sombrío. James se acercó y preguntó por Ethan. El vecino dio la noticia con el peso de alguien que había esperado esto desde siempre. El padre de Ethan había sido encontrado esa mañana, sin responder en su cama. Ya no estaba, igual que los demás. La maldición había atacado de nuevo. Eso fue lo que dijo el vecino. James sintió que se le caía el estómago. Preguntó dónde estaba Ethan. El vecino explicó que Servicios Infantiles lo había colocado temporalmente con un pariente lejano al otro lado del pueblo.
El chico había perdido todo. James condujo hasta la casa del pariente y encontró a Ethan sentado en los escalones del frente. James prometió ayudar, con los arreglos del funeral, con resolver los asuntos de su padre, con lo que Ethan necesitará. Durante los siguientes días, James pasó tiempo en la casa de los Parker revisando papeleo y documentos. Recorrió las habitaciones, tratando de entender cómo esta familia había sufrido tanta tragedia. En el sótano notó la caldera. Era antigua, remendada con arreglos temporales que se habían vuelto permanentes. El metal estaba oxidado y gastado. Algo de eso captó su atención. Como ingeniero, James entendía los sistemas mecánicos. Lo que encontró le heló la sangre. Había una grieta en el intercambiador de calor. Una grieta considerable. El sistema de ventilación estaba gravemente comprometido. James sacó su teléfono y llamó a un inspector de inmediato. El inspector confirmó lo que James había temido. La caldera había estado filtrando monóxido de carbono a la casa durante años, tal vez décadas. El gas invisible e inodoro había estado envenenando lentamente a todos los que vivían allí. El repentino ataque al corazón de la madre de Ethan, la misteriosa enfermedad de su abuelo, con dolores de cabeza y confusión, el mareo de su abuela que causó su caída fatal. Incluso el incendio que mató a su bisabuelo podría haber estado relacionado con la caldera defectuosa. No había ninguna maldición. Nunca la hubo. Solo una máquina rota que nadie había pensado en inspeccionar adecuadamente. James hizo que reemplazaran completamente la caldera. Hizo que revisaran y despejaran toda la casa. Luego fue a decirle la verdad a Ethan. Cuando Ethan escuchó que su familia había muerto por envenenamiento con monóxido de carbono, no por alguna maldición mística, se derrumbó. El dolor y el alivio lo golpearon en igual medida. Su familia seguía sin estar, pero él estaba libre de la carga de creer que estaba maldito. Libre del miedo de que él podría ser el siguiente. James ayudó a Ethan a encontrar un hogar de acogida seguro con una familia que entendía lo que había pasado. Permaneció en la vida del chico como mentor y amigo. La relación que había comenzado en una mesa de restaurante se volvió algo duradero. El pueblo tuvo que enfrentar una verdad incómoda. Su miedo y superstición habían aislado a una familia que necesitaba ayuda desesperadamente. Si alguien hubiera investigado antes, si alguien hubiera mostrado compasión en lugar de sospecha, se podrían haber salvado vidas. La maldición de los Parker finalmente se rompió. No por magia ni por rezos, sino por un hombre que eligió sentarse con un chico solitario. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en ese restaurante el día que llegó James Mitchell?